Haz lo que quieras conmigo. Do what you want with me. ¿Y qué quiere hacer el Señor en nosotros? Darnos su salvación, darnos una vida nueva, una vida de paz, una vida donde cuando vienen los problemas hay de parte del Señor la ayuda. Gracias a Dios por estas alabanzas y esta oportunidad de predicar su palabra. Gracias a Dios por la hija de nuestra hermana Julissa que se encuentra una vez más con nosotros. Así vamos a abrir nuestras Biblias. Estaremos leyendo la porción de la palabra de Dios en Mateo, San Mateo capítulo 21 y el versículo 9. San Mateo 21, versículo 9. Today we will be reading the scriptures in Matthew chapter 21, verse 9. Aleluya, Señor, aleluya. Dice la palabra de Dios en Mateo 21, versículo 9. Y las gentes que iban delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. We have the scripture in Matthew 21:9. And the multitudes that went before and that followed cried, saying, Hosanna to the Son of David. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Let us praise. También está, creo que es la prima de nuestra hermana Susie, ¿verdad? Que está una vez más con nosotros. Gracias a Dios. Amén, aleluya. Dice la palabra del Señor allá en los Hechos. Y el Señor añadía cada día los que eran de ser suyos, ¿verdad? Así es que esperando que Dios bendiga las almas que se están uniendo con nosotros. Recuerdo uno de nuestros presidentes de donde yo estaba anteriormente, decía, ven con nosotros y te haremos bien. ¿Y qué bien les haremos? La palabra del Señor. Y es lo que Moisés, ¿verdad?, empezó a hacer y que continuó hasta el día de hoy, la predicación de la palabra del Señor. Como introducción, hermanos, vamos a recordar lo que hablaba anteriormente, cómo Jesús entró a Jerusalén y cómo entró. Por lo regular entraba a pie, que era la costumbre en aquellos tiempos. Los ricos tenían pues otra forma de transportarse, pero el hombre común y ordinario usaba sus pies. En las casas había unas tinas con agua y así cuando llegaba alguien al hogar, pues le lavaban los pies. Y esta ocasión el Señor Jesús no entra a pie, sino que entra en un asna. Algo humilde, algo insignificante. Y quizá alguna gente decía, oh, pero nuestro rey, nuestro líder, el que va a librarnos de la esclavitud de los romanos, debe entrar en un caballo, porque el caballo significaba guerra. Pero la guerra del Señor Jesús en esos 3 años y medio no era una guerra física, ¿verdad? Uno de los apóstoles del Señor Jesús era del grupo de los celotas, perdón, no elotes porque yo tengo hambre, pero los celotas, ¿verdad? Que ellos estaban en un grupo que estaba tratando de hacer una revolución en contra de los romanos. Pero él fue llamado por el Señor y fue uno de los líderes de la iglesia, fue uno de los apóstoles. Y vemos que el Señor Jesús les explicó que su reino no era de este reino, no era físico, sino que era espiritual. Y vemos que al transcurso del tiempo, aunque multitudes se allegaban para escuchar al Señor Jesús, algunos empezaban a reconocer que no era lo que ellos querían. Sí, era un sanador, un gran maestro, pero ellos querían un líder, un general, uno que los llevaba en victoria militar. Pero no era lo que el Señor Jesús vino a hacer. Y aún en Zacarías, que ese libro
que termina el Antiguo Testamento y luego hay 400 años de silencio. Eso significa que para Israel ya no hubo un gran profeta como Isaías, un líder como Moisés, sino que Dios no habló con el hombre durante ese tiempo, 400 años de silencio. Pero durante ese tiempo aún permanecían personas que estaban orando y pidiéndole al Señor aquel evento, que el Señor Jesús viniera como el Mesías para rescatar al pueblo. Y vemos, ¿verdad?, que Zacarías les profetiza por medio del Espíritu Santo que su rey entraría a Jerusalén sobre un asna. Todo judío conocía esta escritura y esta profecía. Así es que cuando el Señor Jesús entra, muchos, ¿verdad?, no se dieron cuenta, pero el transcurso de la vida del Señor Jesús, y a la edad de 30 años, cuando Él salió públicamente a su ministerio, sabían que es lo que estaban esperando, aquel rey, aquel que nació humildemente en el pesebre, pero el rey que venía a gobernar en sus corazones. Y aquí, por eso la gente se unió, sabiendo que Jesús iba a entrar a Jerusalén. Se reunieron, se vinieron preparados para recibirlo como aquel rey. Por eso gritaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Están declarando que Jesús es el verdadero Mesías y Rey. Y a través de esto, y que Él entró, ¿verdad?, humildemente en un asna, significan tres cosas: que el Señor Jesús venía trayendo paz, que el Señor Jesús venía en humildad, y que el Señor Jesús venía victoriosa y triunfantemente al pueblo de Israel. Y por eso hasta hoy en día lo estamos alabando y glorificando su santo nombre. Hermanos, people, brothers, sisters, we're talking about when Jesus entered into Jerusalem. Now the people were waiting because all the Israelites knew the scriptures. They knew that a leader was coming, a leader that was going to free them. What they didn't understand is that he came to free them, not from physical Rome, not as a military commander, but as a spiritual leader, a person that came to give light and to give peace and to give joy in the heart, and freed them from the grip of Satan. That is the tempter that causes us to disobey God and to not serve Him. But it was prophesied in the book of Zechariah, chapter 9, verse 9, that their king, Israel's king, was to come humbly, riding on a donkey, and enter into Jerusalem and be met and also his same words that they're pronouncing here, they were written in the Word of God. And this was like 400 years before Jesus came. Zechariah is the last book that was written of the last prophet, the minor prophets. And this was like about 400 years or more before Jesus came. The 400 years before Jesus came were called the years of darkness, the years of silence. And why? Because there was no more word from God through the prophets, no more great leaders. There was no communication from God to Israel. Yes, individually, many still read the prophecies, the scriptures, and believed in His coming. But many of them believed He was coming as a great conqueror to free them from the grip or from the hand of the Roman emperor. But we see it's not that way. Right now, when they receive Him, they're receiving Him as a conquering king with the hope,
But we see that during his ministry, many started realizing, like he explained to them, my kingdom is not of this world. I'm not going to conquer the Romans. My fight, my war is to conquer Satan from the hearts and give liberty, give peace in the hearts. And that was the kingdom of Jesus Christ. And during this time, many people started realizing what was going to happen, that Jesus was not coming to free them from the Romans. Yes, during that time, there was a group called Maccabees, and they were a group that were fighting against Rome. They were causing insurrection. They were trying to revolt against the Romans, and they expected Jesus to be their leader. But Jesus, like I said, came as a spiritual leader to free people, not from Rome, but from the hand of the devil, from sin. And that is the victory that we are celebrating. His coming in this form signifies three things. It signifies peace, humbleness, and victory, and being triumphant. That was what Jesus was demonstrating through what he did. Let's talk first about peace. We know that peace, or the lack of peace, sabemos que la falta de paz es una batalla en los corazones del bueno contra lo malo, o lo malo más bien contra lo bueno. Y no hay paz en el corazón. Y lo explicaba al jovencito, ¿verdad? Que traigo esta familia a la iglesia y él tiene muchas preguntas. Yo le explicaba, ¿verdad? Pues son 40 minutos, así es que tengo su oreja como captivo, ¿verdad? Pero está muy interesado. Yo le explicaba de lo que Dios me libró a mí, de cómo en mi corazón había una tristeza, aunque había sido criado en la iglesia, pero yo no lo había recibido. Es como dicen, nació en el evangelio, pero el evangelio no había nacido en su corazón, y así me encontraba yo. Aún me aparté por 2 años de la iglesia, como he dado testimonio. Pero no pude hallar algo en el mundo que llenara este vacío, que me diera paz en mi corazón. Hasta que yo vine a Cristo y le explicaba. Y luego entramos a lo que íbamos a hablar hoy. Estaba muy interesado y decía, yo tengo mucho que aprender. Y le dije, es con tiempo, pero ahorita. Y yo le explicaba como todos, de una manera u otra, Dios les habla a sus vidas, les da oportunidad de aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y le recordé cuando su hermanito chiquito quedó inválido de un lado. Y empecé a ir y orar, los invité a la iglesia, y desde entonces ya son, pues en ese tiempo el niño tenía como 2 y ahorita ya tiene 5, ¿verdad? Es la edad de mi nietecito, mi único y favorito. Y pues le explicaba. Hermano, yo le explicaba cómo Dios hace medio para que todos escuchen el evangelio de una manera u otra. Le explicaba mi experiencia con un testigo de Jehová, que me explicaba de Jehová. Y yo le decía de Jesús, mi único y verdadero Salvador. Se le dio oportunidad, y aunque se fue, ¿verdad? No quiso escuchar, pero Dios le dio oportunidad. Y él decía, ¿y ella aceptaría? Dije, yo no sé, pero en el cielo me daré cuenta. Si un día fue a un lugar o tenía un familiar cristiano y ahí aceptó al Señor. Y le decía, nuestro trabajo es dar la palabra y Dios se encarga de lo demás. Así es que Él vino a traer paz. Él desciende, ¿verdad? No en un caballo blanco, porque el caballo blanco significaba guerra. Y Él no venía a dar guerra contra Roma, como dije, venía a dar guerra contra Satanás. Pero en realidad Él vino a dar paz a los corazones. Pero vendrá un día cuando el Señor Jesús descenderá del cielo en un caballo blanco, hermanos, y los ángeles vendrán con Él.
Y nosotros los que fuimos arrebatados y estamos en el cielo con Él, regresaremos con Él. Y habrá una guerra grande aquí en la tierra llamada la guerra de Armagedón, donde se han unido muchas naciones en contra de Israel. Siempre se ha querido destruir a Israel. Y habrá una guerra en aquel valle, pero habrá muchas naciones que se unan con Israel. Dice la Biblia que la sangre subirá hasta la cabeza de un caballo en aquel valle. Tanta pérdida de almas. Y el Señor Jesús regresa en aquel caballo blanco para poner fin a esa guerra y para establecer su reino sobre esta tierra, su reino de 1000 años, donde nosotros los creyentes también reinaremos con Él. ¿Se imagina su corona? ¿Verdad? Yo ya sé, ya figuré la mía, ¿verdad? Pero me gusta mucho lo que dice un canto. Mi corona tendrá sus estrellas ahí, por las almas que yo rescaté, por las almas que pudimos traer al evangelio, a las plantas de Cristo, por aquellas almas que usted invitó a la iglesia, por aquellas almas que usted les dio la palabra y un día aceptaron al Señor como Salvador personal. Ahí tendremos en nuestra corona aquellas almas simbolizadas para aquellas coronas, para la gloria y la honra del Señor. Entonces ahorita entra en aquella asna humildemente. También aquí, cuando dice la palabra de Dios que Él viene a traer paz en el corazón, está cumpliendo lo que sucedió cuando el Señor Jesús nació. Recuerdan que había unos pastores humildes. Estaban en el campo, era noche, estaban alrededor del campamento de la lumbre y estaban vigilando las ovejas. Cuando de repente aparece una luz grande y aparecen unos ángeles, ¿verdad?, que alaban al Señor, pero también un ángel que anuncia gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Aquí el Señor Jesús está cumpliendo aquella paz, no de guerras, sino espiritualmente. Peace. Peace, we can say, signifies absence of war. But the peace that Jesus is bringing is not among nations. It's not against rivalries. It's against Satan and his powers. It is a war to bring peace to our hearts, because when we do not know Jesus Christ, we do not have peace in our hearts, because we do not know the author or the Prince of Peace, and that is Jesus Christ. And He came not riding on a white horse, but on a donkey. Why? Because the white horse signifies war. And Jesus was bringing peace to the hearts. But yes, one day Jesus will come back to this earth from heaven riding on a white horse. And 7 years before that happens, He will come to the clouds and He will rise from the dead, those that died in Jesus Christ and those that are serving Jesus Christ. And He will take us all to heaven, where we will be for 7 years. On earth starts all this calamity, the wrath of God over this earth. And then there's a big war called the War of Armageddon. And that's in a huge valley. The nations, enemies of Israel, have come to destroy Israel. But Israel has allies. So there is a great war. And the Bible says that the blood of all those dead will rise up to the mouth of a horse. That valley is full of blood. But we see that at that moment when Israel is fighting for life, Jesus will come from heaven on a white horse, and all His host of heavens will come with Him. And the church will also come, and we that were
raised from earth and sent to heaven to be with him will come back. And when Jesus comes and set foot on the mount, that mountain will open and swallow many, many of the enemies of Israel. And right there, he will establish his kingdom for 1,000 years. And we that believe and serve the Lord, we will reign with him. And he will give us a crown to wear in victory for having endured until the end. There's a song in Spanish, perdón. Trato de no cantar y alabar durante el servicio. No puedo. Como ustedes también me nace del corazón y quiero alabar al Señor, y aunque me ponga ronco. El domingo pasado ya en el último corito decía que esta voz ha visto mejores días, ¿verdad? Pero pues ya tiene 70, dele chance, ¿verdad? Pero victoria en Cristo Jesús. There's a song in Spanish, it says, "My crown will have stars on it for all the souls that I brought to the Lord." All the souls that you testified to, that you invited to church, that were influenced in their lives to serve God. And maybe you did not even see them except the Lord. Maybe they accepted somewhere else. Maybe they were received another invitation and they went and they accepted the Lord. But you had a part in it. And for all those souls that we brought to the Lord, we will have those stars shining, representing that work that we did for the Lord. But most of all, hermanos, we will be in the presence of the Lord, and he will conquer this earth, free Israel, and he will establish his kingdom in the one that we believers will also have a part in helping Jesus govern that word. Oh, it's going to be a glorious day. It's going to be just a life, no more problems, a life of no more old age, a life where no more death, no more sickness. We will be in the perfect life that Jesus, that God wanted or created this world for. But he wanted a world that was willing to accept him. That's why he gave us the opportunity to either deny or to receive him. And those that receive him will serve and live for eternally with Jesus Christ. We will serve Jesus. And we see that Jesus, through this, he is also confirming or fulfilling the prophecy of when the angels, when Jesus was born, the angels appeared to some lowly shepherds tending the flocks. It was dark, it was night. Suddenly, there is a great bright white light, and a choir of angels appear. And one angel tells those shepherds that he gives them good news, that there is born in the town of Bethlehem the Savior. And then the angel says this also: glory in the highest to God, and peace on earth, goodwill to men. That peace that Jesus came to establish was in the hearts. Now we have peace among or during or through whatever comes in our lives, through sicknesses, through problems. But we have the peace of God in our hearts, and that is what he came to establish, and that is what he came to give us. And that's more important than anything else he could have given us. Amén, hermanos. Humilde. Una vez un maestro le preguntó a sus estudiantes en la escuela dominical, ¿cuántos son humildes? Y unos 2 o 3 levantaron la mano. Dijo, ustedes no son humildes porque ustedes están diciendo que son humildes. La humildad no se pronuncia, la humildad se ve y se vive en la vida. Y es lo que Jesús vino a predicar, y él vivió humildemente. Vemos, ¿verdad?, que aún cuando lo golpean y lo azotan y lo escupen, él humildemente recibe. Durante su tiempo de ministerio, esos 3 años donde predicó, enseñó y sanó las gentes, el Señor Jesús les dijo, en la ley antigua era ojo por ojo, diente por diente.
Unos cristianos todavía viven en el Antiguo Testamento. Dicen, una vez me la hiciste, pero dos no. Y se arremanga las manos y se pone a pelear. Me dicen que antes que yo llegara a Brownsville a pastorear, dicen, hermanos, hubo un pleito en el comedor. Una hermana le aventó el sartén a otra hermana. Lo bueno es que estaba vacía, ¿verdad? Pero no, esa no es el carácter del cristiano. Era el carácter. El Señor Jesús dijo, voltear el otro cachete. Esa es la humildad. El ejemplo que nos dio, ¿verdad? El Señor Jesús, que aún durante su ministerio, aunque fue solamente 3 años y medio, pero Él lo predicó y lo vivió. Y aún dijo, el que se exalta será humillado. ¿Recuerdan cuando el profeta Eliseo fue visitado por aquel hombre, capitán muy grande de una nación pagana, no israelita? Le dijeron a ese hombre que estaba enfermo de lepra, le dijeron, en Israel hay un profeta que te puede sanar, o sea, por medio de Dios, ¿verdad? Y aquel hombre fue, pues era un hombre grande, un capitán muy reconocido por el mismo rey. Si es que cuando él llega, espera que lo reciban, ¿verdad? Le desenrollen aquella carpeta roja y lo reciba con honores. No fue así. Llegó, se le avisó al profeta y el profeta no salió, sino que le dijo al sirviente, dile que vaya y se someta 7 veces en el río Jordán. Y aquel hombre, ¿verdad? Con aquel orgullo, él me va a atender, yo soy quien soy, se insultó y se fue. Hay mejores ríos allá en mi tierra que este charco. Pero los sirvientes le dijeron, ¿pero qué te cuesta? Y luego, si eres sanado de tu lepra, ándale. Y pues lo convencieron y fue. Y me imagino sin fe. Pero hermanos, yo creo al transcurso de aquellas 7 veces. ¿Por qué dijo el Señor Jesús 7 veces, verdad? Pues tal vez a través de aquel momento él empezó a recibir fe, y la última vez que sale de esa agua, sale sano, su cuerpo recién como un bebé nacido, ¿verdad? Y pues dio honra y gloria al Señor. Fue humillado, pero luego fue ensalzado porque recibió a Cristo como su Salvador personal. El que se exalta será humillado, y el que se humilla será ensalzado. El Señor Jesús nos demostró esto. Dice en Filipenses 2, versículos 8 al 11, hablando de Jesús: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Señor Jesús obedeció a su Padre, sabiendo que le esperaba una muerte, y muerte en la cruz. Esa forma de castigo de muerte era usada por los romanos para los peores pecadores, y era puesto en alto en una loma, y ahí arriba se crucificaban, se colgaban para que la gente pasara, los viera, fueran humillados, fueron avergonzados. El Señor Jesús, ya con todos aquellos golpes, le habían roto su espalda, que se veían los órganos internos por aquellos latigos que le estaban dando. Él en sufrimiento, y aun cuando fue arrestado, que lo cuestionaban, él no abrió la boca, sino como una oveja fue llevado al matadero. Fue humillado, pero luego Dios lo ensalzó. No hay otro nombre debajo de los cielos
en el cual hay salvación. No en el Dios de los musulmanes, no en el Dios de aquellas falsas doctrinas y enseñanzas, sino solamente en el nombre de Jesús hay salvación, hay libertad, hay vida eterna, y damos gracias a Dios por ello. Humbleness. One time, one of the teachers in Sunday school, he asked his students, "Who among you is humble?" And like 2 or 3 kids lifted up their hands. They were showing off. But they got theirs. The teacher said, "You are not humble because you are assuming you are humble. Humbleness is lived, showed through our acts." And that's what Jesus Christ did. Yes, he was God, but he turned himself, or he accepted to be the form of human. He never lost his divinity. He was always divine and human. Some people say, oh, but when Jesus died on the cross, he was God, so he didn't feel pain. On the contrary, his pain was more than anyone can ever suffer. Even if they are sacrificed in fire or whatever you want to say, there's nobody that suffers as hard as Jesus, because he was also suffering spiritually. He was taking your sins and my sins over him. So when God his Father looked down on Jesus, he was seeing all of our sins. And Jesus was willing to die so that we could be forgiven of our sins. So when we come to him and look on the cross and receive him as a personal Savior, right there, we're acknowledging him. And we can become his children because he died and he suffered. And we are receiving that substitute for our sins in Jesus Christ. And that's why he has suffered the most, because spiritually he suffered, taking all of our sins. He humbled himself unto that death on the cross. Philippians 2 verse 8 through 11 says, and this is talking about Jesus, "And being found in appearance as a man, he humbled himself." He was willing. He humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above all names, that in the name of Jesus every knee shall bow, every existence shall bow, in heaven, on earth, and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. He humbled himself, dying on the cross, but he was exalted and he was raised so that we can receive eternal life in Jesus Christ. Number 3, triumphant and victorious, he entered into Jerusalem. Triunfante y victorioso. Unos tendían sus mantos, sus capas por el camino, y otros cortaban ramas. Nos falló este año, queríamos poner las palmas. Le amé al hermano Oscar, que siempre nos suplía las palmas. Se murieron todas con los fríos. Y no tuve tiempo de buscar artificial, pero acá lo vemos. Las palmas. ¿Por qué palmas? Tendían sus mantos, y otros cortaban ramas de los árboles de las palmas y los tendían por el camino, y otros las meneaban sobre sus cabezas. Hermanos, en ese tiempo las palmas tenían un significado muy grande. Significaban bondad, grandeza y también victoria. Esas palmas, las imágenes, las ponían en las monedas, en los edificios importantes. Aún Salomón mandó que se pusieran esas imágenes en el templo, las paredes y las puertas. Y nosotros las usamos recordando aquel día cuando Él entra, ¿verdad?, con aquella victoria y triunfo.
las ponían en aquellas monedas, si es que siempre estaban recordando la victoria de Roma. Pero nosotros recordamos la victoria de Cristo Jesús. Estas palmas también eran reconocidas como símbolos de gozo y de triunfo. Se usaban en las fiestas. Los reyes eran recibidos con palmas, así como estaban recibiendo al Señor Jesús, puestos en el camino y también levantadas en alto. En Apocalipsis, hermanos, nos habla de la gente de todas las naciones paradas ante el trono y ante el Cordero de Dios, vestidos de ropas blancas y alzando palmas, honrando a Jesús. Pueden decir, Hosana. Estaremos glorificando al Señor, hermanos, hasta que la eternidad termine, que nunca terminará. The third, we're talking about triumphant and victorious. Some people placed their capes on the road when Jesus was coming through. They paved the way. Others cut branches of palms and they laid them on the road, or others waved them in the air. The palm branches were important in those days. It symbolized goodness, greatness, and victory. That's why they received their kings that way, and that's why they were receiving Jesus in that form. They placed images of the palms on their coins, on important buildings. Even King Solomon had the images of the palms put on the building, put on the doors and the walls of the temple. So it was all something very significant. These palms also represented joy. And they, like we were saying, they represented victory. And they were used in their feasts. The kings were received also with palms. So Jesus is being received as the King, but the King of Kings and the Lord of Lords. In the book of Revelation, it mentions there that the people of all nations were standing in front of the throne of God and before the Lamb of God, Jesus. And they were dressed in white robes and waved their palm branches, honoring Jesus Christ. Nowadays, we don't have palms. But the Bible says, lift clean hands and worship the Lord. That's why we raise our hands and we praise and we glorify the name. And we are actually claiming Jesus as triumphant and victorious, not only as our Savior in general, but our Savior, our personal Savior. Amen, hermanos. Vamos a concluir, hermanos. Tendían sus mantos, como dijimos, sus capas en el camino. Esto expresaba gozo y en esta forma lo demostraban. Como dije, nosotros estamos demostrando nuestro gozo en alabar al Señor, en levantar nuestras manos y honrando su santo nombre. ¿Por qué querían expresar su gozo? ¿Qué razón era? ¿Qué motivaba a estas gentes que lo hicieran? Hermanos, ellos acababan de ver milagros hechos por el Señor Jesús. Donde quiera que el Señor Jesús iba, había milagros, aparte de mensajes, aparte de enseñanzas. Muchos de ellos tal vez recibieron sanidad de parte del Señor. Yo recuerdo uno de los milagros que el Señor Jesús hizo en mi cuerpo físico. Ya como a las 9 de la noche, yo empezaba a sentir en mi cuerpo y aparecían ronchas, todo en mi pescuezo y en mi cintura. Cada noche, estas ronchas eran tortas así grandes, y cada noche. Y pues en una ocasión fuimos a un servicio y al terminar se estaba orando por los enfermos. Un grupo de pastores estaban orando, pero yo cuando ya se terminó, yo pasé para que oraran por mí. Hermanos, en ese momento yo sentí un alivio. Todavía no eran las 9, pero yo sentí el alivio. Yo supe que el Señor Jesús había obrado. Pues ya llegamos a la casa, había sido temprano el servicio y a las 9 me puse enfrente del espejo.
Me abrí la camisa para ver mi pescuezo. Esperé. Yo sabía que había sido sanado, pero el diablo es diablo y pone duda. No aparecieron las ronchas. El doctor me había dado una medicina que tomara por el resto de mi vida. Jamás la tuve que tomar. Pero yo he visto otros milagros. Un bebé que estaba, ¿verdad?, en auxilios de cuidados de emergencia o ICU. Ese niño estaba ahí. Su padre, que era inconverso, estaba con él. La esposa estaba afuera, nada más dejaban uno entrar a la vez. En ese tiempo, hermanos, yo estaba enfermo de la garganta. Tenía un régimen de silencio. No podía hablar en voz ni natural. Tenía que solamente whisper, hablar en silencio. ¿Cómo estás? ¿Verdad? Y cuando ese niño se enferma, la hermana, ¿verdad?, le llama a su mamá. Mamá, esto está pasando, avísale al pastor. Y la hermana dijo, pero está enfermo, no puede hablar. Llámale, dile que venga, yo sé que va a venir. Y sí fui, hermanos, entré, hablé con el hermano, ¿verdad?, que no era converso. Y pues le dije, ¿verdad?, Dios es poderoso. Y con voz que apenas se tenía que acercar para escucharme. Pero no tenemos que gritarle a Dios. Él oye nuestro corazón, nuestra mente. Escucha cuando le hablamos de todo corazón. Ve nuestras acciones. Y en ese momento le dije, ve a orar en voz baja, pero Dios está escuchando. Hermanos, empezamos a orar. Terminamos la oración y el niño le hizo, el hermano se sorprendió y dijo, hermano, no hacía nada. Ese muchacho tiene ya como 40 años. Gloria al Señor. Muchos milagros experimenté. Me avisaron de un amigo, un hijo de una amiga de una hermana de la iglesia. Estaba en una de esas, ¿cómo se llaman los skateboards? Un carro lo había atropellado. Llegué al hospital, me dieron permiso de entrar, su cabeza tan hinchada. Su mamá allí nunca la había visto. No era creyente, pero le expliqué lo que es Dios y el poder que tiene Dios. Y le dije, ¿usted cree, verdad? Sí, yo creo. Hermanos, hicimos oración. Ese muchacho, la mamá nos escribió una carta y dijo, quiero expresar mi gratitud. Mi hijo está perfectamente bueno y sano y anda en su patín otra vez. Un milagro, no esperaba que viviera. Otra ocasión en una moto también me avisaron, también bien hinchado. Pero hermanos, oramos y Dios obró y ese hombre recibió sanidad de su cuerpo físico. ¿Qué vio Israel? Tantos milagros, paralíticos caminar, ciegos abrir los ojos y poder caminar. Tantos milagros que habían visto. Lázaro, su resurrección, había estado muerto 4 días, pero el Señor Jesús llegó, vio a su amigo la tumba y lloró porque era movido a compasión, era uno de sus mejores amigos. Pero luego les dice, abran la tumba. Oh, pero ya huele, ya son 4 días. Abran la tumba. La abrieron y luego el Señor Jesús dice, Lázaro. Dijo Lázaro porque si no dice Lázaro se levantan todos los muertos ahí, porque así es el poder de Dios. Lázaro, sal fuera. Mucho pueblo os escuchó y muchos aceptaron a Cristo como su Salvador personal. Había en esa multitud gente que habían visto, tenían, ¿verdad?, que alabar y glorificar al nombre del Señor. ¿Qué milagro ha recibido usted en su vida? Un familiar, un niño, ¿verdad?, que usted ha visto el poder de Dios en su propia vida, el cambio, el drástico cambio que ha venido por la sangre de Cristo Jesús. Y esta gente, ¿verdad?, se goza y está alabando al Señor. En ese momento olvidan lo que habían estado esperando y están solamente con gratitud, ¿verdad?, alabando y glorificando el nombre del Señor. Lo aceptaron como rey,
Lo aceptaron como aquel rey espiritual. Viene al corazón y ahora Él gobierna. Recuerdo mi mentor, el reverendo Max García. Él decía, mi Cristo vive y reina en mi corazón. ¿Cristo reina en su corazón? ¿Su vida es suya de Él? ¿Completamente entregada a Él? Sea el nombre de Dios glorificado. Vamos a terminar en inglés. Some of the people would lay their cloaks on the road. This was showing, it was an expression of joy, and they showed it in this way. Why were they joyous? Why were they happy? Because they had seen Jesus perform many miracles. Maybe some of the ones that were there had received miracles. Maybe they were blind and now they could see. The other day I was referring to one man that Jesus healed him. And the religious leaders, they told that man, because they were against Jesus, they told him, you know that the one that you say healed you is a sinner? And you know what that man said? I don't know if he's a sinner or not. All I know is that I was blind and now I see. Yes, the devil is against Jesus, so he's against us. But we have seen miracles. I mentioned 2 miracles that I saw in my life. There was many more, but the one that I remember most vividly is when I just started my ministry. I was sick at the time, my throat. I had been sick for 2 years, and the doctor had put me on this regimen. One of the things I had to do was just speak in whispers. I couldn't speak normal. And this hermana's son, he was a small baby. And he got sick. They didn't assure him. He was in ICU, in intensive care. And they told him, prepare yourselves. He's not going to make it. Well, that mother of that little boy called her mother, which was also from the church. And she told her mom, Mom, call the pastor. I'm desperate. Jonathan's not going to make it. He's going to die. Call the pastor to come. And the mother said, but mija, the pastor's sick. He can't talk right now. She said, tell him I know he will come. And sure, I went. When I went, they let me into the room. The baby was there. His father was there. His father was not a believer. And I explained to him by whispering. He had to bend over to hear me. I told him, you know, God is all powerful. There is nothing impossible. And I explained to him, giving him words to have faith. And then I told him, let's pray. And we prayed silently, yes, with my whispering voice. When we finished the prayer, that baby started moving, and he was murmuring, And that man, the father of that baby, said, hermano, he wasn't doing anything, no reaction. And he even said, I know Jesus has healed him. That baby is now over 40 years old. Praise God. There was another miracle. This boy had been run over on his skateboard. They called me. I didn't know him. I didn't know the family. But one of the church members knew them. And I went, and that boy was disfigured. They told the family, you know, he's not going to make it. But I went there. His mother was there. And I explained to her, gave her words for her to have faith that God could do it. And being there, I told her, I'm going to pray this moment if you want to join me. And we started praying. Hermanos, a few days later, she tells her friend, and later on she writes a letter to the church. And she tells us through that letter, my son is perfectly fine. My son is on his skateboard again. Another miracle for the Lord. I used to receive these big welts on my neck, the big bulges on my neck and on my waist. Went to see the doctor. Every time at 9 o'clock, they would come out. And the doctor said, take this medicine. You'll take it for the rest of your life. One day, I went so that they could pray for me. The pastors were there. They were praying for other people, and I went so they could pray for me. In that moment that they placed their hands on me, I felt the healing. I knew God had did the miracle.
That night, at 9 o'clock, I went to the restroom. I stood in front of the mirror and I opened my collar and I waited and I waited. There was no more welts, if that's how you say it. Nothing appeared. Around my waist, nothing. The Lord healed me. I did not have to take those pills. But there are so many miracles that we can talk about. But the greatest miracle the Lord can do for us is to forgive our sins, change our lives, and give us eternal life with Him. So that's why we are worshiping and praising the Lord. If you have not accepted Jesus Christ as your personal Savior, tonight's your opportunity, or today. You know, not too long ago, I received a call. That person told me, I'm ready to give my life to the Lord. We prayed on the phone. We finished praying, and he said, I know that the Lord has written my name in the book of life. I accepted Jesus Christ, and I know He forgave my sins. It was a few seconds. That's all it takes. If you give your heart with all of your will, He will come into your heart. Invite Him. That's all He's waiting for, an invitation. El Señor solo está esperando una invitación. Oh, but I've done this and I've done that. He doesn't care. Paul said, I am the number one sinner, and God forgave me. He can forgive us. And all it takes is for you to open your heart, pray in your heart, and receive it. Invite Him. Of course, in that is a repentance that we are sorry we have sinned against God and we want a new life. All that is said, without being said, because God knows our heart. And you can accept the Lord today. You can leave from here a different person. Puestos de pie. Y mientras los hermanos oran, si usted desea pasar al altar en gratitud y no va a levantar palmas, pero va a elevar su voz y su corazón ante el Señor. Si desea ahí donde está, alabar al Señor como deseemos, pero recuerden, el Señor merece toda honra y gloria. If you want to take a step forward today and accept the Lord, here's the altar. We can help you pray.